Bienvenidos a nuestro canal @profeta_mundial. Hoy haremos un video diferente, ya que analizaremos o contestaremos una pregunta importantísima. El tema de hoy será ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pasemos a desarrollar el tema. Muchas personas se preguntan si Dios es todopoderoso, amoroso, sabio y justo. ¿Por qué hay tanto odio e injusticia en la tierra? ¿Se ha hecho dicha pregunta personalmente? No está mal cuestionarse el por qué hay tanta injusticia, sufrimiento en la tierra. Por eso, con la Biblia, vamos a ver el porqué del sufrimiento humano, quién lo causa y qué se hará al respecto. ¿Sabe que hasta los siervos fieles alguna vez se hicieron esa pregunta? Siervos fieles del pasado. Vamos a dirigirnos a la Biblia, al Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, que fue un profeta de la antigüedad. Habacuc 1:3. Y vamos a ver que este siervo pasó mucha dificultad, veía mucha dificultad, y le hizo esta pregunta que tal vez usted se lo está haciendo hoy en día. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Leamos Habacuc 1:3. Allí dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Si siguió el hilo de la lectura, allí Habacuc decía, le preguntaba al mismo Dios por qué le hacía ver iniquidad, por qué había violencia, por qué había tanta destrucción en el mundo en aquel tiempo. Ahora bien, nosotros sabemos que Dios se interesa por nosotros enormemente. Vamos a dirigirnos nuevamente a la Biblia en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 5:7, y veamos lo que el mismo apóstol Pedro dijo. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, refiriéndose a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí nos insta a echar todas nuestras ansiedades hacia Dios, porque Él se interesa por nosotros. Ahí vamos desglosando el tema. Dios se interesa por nosotros. Él odia la maldad, Él odia el sufrimiento. Pero como humanos le preguntamos muchas veces, podemos ir a muchos religiosos y le preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Muchos de ellos, y también ustedes tal vez concuerden conmigo, le han dicho que esto es un misterio, primeramente para lavarse las manos. Segundamente pueden decir que es la voluntad de Dios que pasen estas cosas. Una madre que va destrozada a pedirle a un religioso paz en su angustia. ¿Por qué? Porque tal vez ha perdido su hijo, su hijito chiquitito, o ha perdido un embarazo. ¿Y qué le pueden decir? Lo que comúnmente escuchamos, y tal vez le venga a la mente a usted, que Dios se lleva a los niños para que estén con Él. Imagínese, una madre destrozada, su alma, como decía el texto ahí, angustiada. Y le van a decir estas cosas. ¿Cómo Dios se va a llevar un niño al cielo, dejando a esa madre, pobre madre, destrozada, destruida de por vida? ¿Lo cree capaz a Dios, un ser que dice que según leímos que Él se interesa por nosotros? Vamos a dirigirnos al libro de Job, que está antes de los Salmos, en el Antiguo Testamento. El libro de Job, en el capítulo 34, el versículo 10, a la luz de la Biblia, leamos lo siguiente. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos de Dios esté la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. ¿Sabe quién era Job, verdad? Job fue un hombre fiel, que sufrió en carne propia
muchas cosas. Se le murieron sus hijos, se le murió su ganado, sus animales en general, sus camellos. Su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muere. Luego le vino una lepra, dice que una cosa como una lepra, una enfermedad, unos diviesos en la Biblia. Y el hombre estaba ahí, firme. ¿Sabe lo que él dijo? Lejos sea del Dios verdadero de hablar injustamente. Él, que estaba padeciendo en carne propia, dijo que Dios no era el culpable de lo que a él le estaba pasando. Muchas personas creen que es Jehová Dios quien gobierna el mundo. Y es aquí donde la mayoría se equivoca, al pensar que es Jehová Dios quien gobierna el mundo. Tal vez los religiosos han dicho que quien que está gobernando el mundo es Dios, pues directamente les diré que no es Dios el que hoy está gobernando el mundo. Pero usted me puede decir, pero si no es Dios, ¿quién es el que está gobernando el mundo? Bueno, nuevamente para contestar eso, vamos a dirigirnos a la Biblia, allí en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, que está antes del Apocalipsis, Primera de Juan 5:19. La Biblia dice acá claramente quién es el gobernante del mundo. 5:19. Sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Acá hay dos cosas que podemos rescatar. Si bien es cierto, somos de Dios porque somos creación de Dios, porque Él nos creó, porque Él es nuestro Padre, fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, Él nos creó, sí, pero, segunda parte del texto que leímos, dice que el mundo entero está bajo el gobierno del inicuo. Ahora bien, ¿quién es ese inicuo? Para tenerlo más claro, vamos a seguir leyendo, pero esta vez el libro de Revelación o Apocalipsis, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 12, el versículo 9, leemos lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Grábense esta palabra, la serpiente antigua, porque luego vamos a desarrollar este tema. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Juan habíamos leído que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La Revelación o Apocalipsis dice que fue lanzado del cielo hacia la tierra la serpiente original, y le dije que guarden esta palabra, que está extraviando al mundo entero. Entonces sacamos en conclusión que el gobernante de este mundo actualmente es Satanás, el diablo. Por eso, la mayoría de las personas reflejan la personalidad de este gobernante, de Satanás. ¿Y cómo es Satanás? Bueno, él actúa con engaño, con odio, con crueldad. Allí dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo. Él y otros ángeles más fueron arrojados a la tierra, del cielo hacia la tierra. Satanás es un gobernante cruel, despiadado, engaña con crueldad. Por eso, el mundo y la gente que está bajo el dominio de él, actúa bajo el control de él. Va a actuar con engaño, va a actuar con crueldad y con odio. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. La crueldad, el engaño, el odio están reflejando la personalidad del gobernante de este mundo. Así es. Dios no es el gobernante, Dios es nuestro creador, pero el que gobierna el mundo es el diablo. Por esta razón principal es el por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Contestar la primera pregunta, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Porque estamos gobernados
gobernados por un ser despiadado, cruel, engañador y que usa el odio. Y él tiene a su cargo personas que actúan como él. Vivimos bajo ese dominio, por así decirlo, de ese ser cruel, despiadado, utilizando el engaño. Y los hombres que están bajo el gobierno de él, ¿qué pasa? A la mayoría de los humanos les atrae el poder, la lucha. Y por ese poder, para obtenerlo, ¿qué han hecho? Han traído guerras, opresión, sufrimiento. Por eso es que hay tanto dolor en el mundo. Vamos a ver lo que dijo un escritor bíblico en Eclesiastés. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, después de los Proverbios. Eclesiastés 4:1, capítulo 4, versículo 1. Dice así: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano, escuche, de sus opresores. Y para ellos no había consolador. ¿Ve lo que dice? Que bajo el sol había violencia, había lágrimas de las personas que estaban oprimidas, pero que estaban oprimidas bajo la mano de sus opresores. ¿Y quiénes son esos opresores? Pues ya vimos. Satanás, que es el gobernante de este mundo, y toda la gente despiadada que está con él. Por eso es que hay sufrimiento en la tierra. Pero también leamos en el mismo Eclesiastés, el capítulo 8 en esta oportunidad, el versículo 9, dice: Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Ve lo que dice? El hombre se enseñorea, el hombre quiere gobernar, el hombre sediento de poder oprime al hombre para mal suyo. Por eso es que hay sufrimiento bajo el sol. Causales por la violencia de estos personajes gobernados por el gobernante de este mundo, que es Satanás, el diablo. Hemos visto que quien gobierna es el diablo, que tiene bajo su poder personas malas, que cegados por el odio, por el poder, son quienes traen el sufrimiento a la tierra. Por eso es que hay sufrimiento en la tierra. Y como dice el texto que leímos, el hombre ha gobernado al hombre para perjuicio suyo. Principal razón es esa. Otra razón que sufrimos es por el tiempo y el suceso imprevisto. ¿Qué me refiero al tiempo? Bueno, el tiempo son las cosas que pueden pasar. Una tormenta, un huracán, un tsunami. Esas son cosas que pueden pasar. Por el suceso imprevisto también. Estar en un lugar que tal vez no deberíamos de haber estado. Vamos a leerlo también en el Eclesiastés, que estamos leyendo, el mismo libro. Esta vez el capítulo 9, versículo 11. Eclesiastés 9:11 dice: Me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Lo que nos interesa acá es, sino que el tiempo y la ocasión acontecen a todos. Otra razón que sufrimos es por esto mismo, el tiempo, suceso imprevisto. La gente puede sufrir algún daño por encontrarse en un lugar o en un momento no adecuado. Pero lo importante es saber que no es Dios el que causa el sufrimiento. Grábeselo en su mente. No es Dios el causante del sufrimiento. Él no es el culpable de las guerras, las catástrofes, el odio criminal que tanto dolor producen a los humanos. Ahora bien, la pregunta que muchos de ustedes se harán es, entonces,
si no es Dios el que hace el sufrimiento, ¿por qué lo permite? Buena pregunta. La Biblia también nos contesta. Primeramente nos dice, 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Allí no dice que Dios tiene amor. No. Dice Dios es amor. Significa que es la personificación del amor puro. Para permitir por poco tiempo que ese ser malvado gobierne al mundo que fue creado por él, porque Jehová Dios nos creó la tierra, creó los animales, creó el universo. Él, al permitir que este ser malo gobierne el mundo y traiga consigo tanto dolor, tiene que tener una buena razón. ¿No lo cree usted? Bueno, para eso debemos de remontarnos al principio de la creación, donde empezaron todos los problemas que tanto nos aquejan hoy en día. Cuando Satanás, el diablo, que era un ángel que se rebeló contra Dios, consiguió que también Adán y Eva desobedecieran a Jehová Dios, surgió una importante pregunta. Satanás en ese tiempo no puso en duda el poder que tiene Jehová Dios, porque él sabía que Dios no tiene límites, él es todopoderoso. Él lo sabía, él no dijo que Dios no tenía poder, no. Más bien, él puso en duda el derecho que tiene Dios de gobernar. Por eso le dije, dirijámonos a donde empezó todo esto, porque esto empezó en el Edén, en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Él puso en dudas el derecho que tiene Dios de gobernar. ¿Por qué? Bueno, porque él afirmó que Dios es un mentiroso. Sí, así se lo dijo a Eva. Que impide que los humanos, o sea nosotros, sus súbditos, disfrutemos de cosas buenas. Eso dijo el diablo. En realidad, él estaba acusando a Dios de ser un mal gobernante, porque cuando Dios hizo el jardín de Edén, el universo, Adán y Eva, Dios era el gobernante, por decirlo así, de ese espacio, de ese pedazo de paraíso donde estaba Adán y Eva. Entró Satanás por medio de la envidia. ¿Recuerda que les dije que escucharan bien o se grabaran en la mente la serpiente original? Bueno, le entró la envidia, el engaño. Con esas cosas, él acusó a Dios de ser un mal gobernante. Pero para que lo entendamos bien, para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó, tal vez muchos ya lo han leído, pero para los que no, vamos a repasarlo. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Allí muestra la desobediencia del hombre. Preste mucha atención, trate de visualizar lo que en aquel momento pasaba. Deje volar su imaginación mientras que voy leyendo y visualicen a Adán, a Eva, en ese paraíso y por allí Satanás. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta que hizo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Fue, imagínense, una serpiente por allí, astuta, Eva por ahí también, Satanás detrás de esa serpiente, por eso se le llama la serpiente original en el texto que leímos de Revelación, o al Apocalipsis.
le hizo la pregunta, ¿es cierto que Dios les dijo que no tienen que comer de todo árbol? Y ella le respondió, sí, podemos comer de todos, menos de este. Porque el día que vamos a comer, vamos a morir. Entonces, el 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis. Primer mentira. La primer mentira que se hizo en el mundo fue lo que dijo Satanás, no moriréis. Jehová dijo, si comen van a morir. El otro vino y dijo, no moriréis. Ahí fue la primera mentira que se desarrolló en el mundo. Seguimos leyendo. Sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Imagínense. Luego sigue diciendo que Eva tomó, vio que era bueno y lo comió. Acá, Satanás trató de mentiroso a Dios. Les dijo que impedía que los humanos disfrutaran de cosas buenas, porque les dijo, si comen, van a ser como Dios, van a saber lo bueno y lo malo. Primer mentira. ¿Y qué pasó después? Bueno, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Comieron de eso y ya sabemos las consecuencias que pasó. Los sacaron del jardín, murieron, como Dios le había dicho, murieron, y nos pasaron la imperfección a nosotros. El diablo les dio a entender que los humanos les iría mejor sin Dios, sin que Dios los gobierne, porque aquí dicen, se les van a abrir los ojos, van a conocer el bien y el mal y se van a poder gobernar solos. De esta forma, lanzó un ataque directo contra la soberanía de Jehová. ¿Qué es la soberanía? Bueno, es el derecho que tiene Dios de gobernar como estaba pasando en ese momento. Dios era quien gobernaba ese jardín. Pues vino y le dijo todo lo contrario. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Jehová, es como que si ellos dijeran, no necesitamos que Dios nos gobierne. Podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien, lo que está mal. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Está en juego la soberanía de Dios. Si tenía el derecho de gobernar a los humanos o los humanos se podrían gobernar solos, pero bajo el mando de ese ser maligno. En ese momento había muchos ángeles presentes. No estaba solamente Adán y Eva, no, había muchos ángeles, como pueden ver en la imagen. Ángeles mirando la creación, mirando la tierra. Entonces Dios, ¿cómo les iba a mostrar a esos ángeles que esos rebeldes no tenían razón? Usted y muchas personas piensen, bueno, ¿por qué Dios no los destruyó a esos rebeldes? E hizo otra pareja y ya. ¿Verdad que a veces nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué Dios no agarró y destruyó a Adán y Eva, Satanás y todos los malos que estaban ahí? ¡Pum! Y le hizo otra pareja y ya está. Bueno, si Dios es sabio también. Si Él hubiese hecho eso, no se habría resuelto esta importantísima pregunta o para contestar quién tenía el derecho de gobernar. Porque estaba en juego la relacionada con el derecho de gobernar. Porque recuerde que habían ángeles, como dije, observando todo. No estaban solamente ellos ahí. Muchos ángeles observaban lo que pasaba en ese momento. A ver, para que ustedes me entiendan, un ejemplo. Imaginemos un maestro, ¿ya? Un maestro que está explicando a sus alumnos cómo resolver un difícil problema de matemáticas. La trigonometría y todo eso que son dificilísimos. Sabemos de eso, ¿verdad? Bueno. Entonces, de repente, un alumno inteligente pero rebelde afirma delante de toda la clase que la forma o la fórmula que la está resolviendo el profesor es incorrecta. Y así da a entender que el maestro o el profesor no sabe nada y que es un mal maestro.
De nuevo les voy a hacer volver acá. Imaginemos una aula llena de alumnos, una pizarra, el maestro delante o el profesor delante, los alumnos en sus pupitres, explicándole un problema dificilísimo de matemáticas. Hay un alumno que es muy inteligente, pero es muy rebelde. Y adelante de todo se levanta y dice, está todo mal lo que usted está haciendo, eso no es así. E insiste que él sabe cuál es la forma mucho mejor para resolverlo. Adelante de toda la clase. Y ahí el profesor. Algunos compañeros de clase creen que él tiene razón y se rebelan también. Les pregunto, según ustedes, ¿qué debería de hacer el profesor? Muchos dirán, bueno, correr a esos alumnos rebeldes de la clase, expulsarlos, cerrar la puerta y seguir resolviendo el problema. Pero había otros alumnos ahí. ¿Cómo reaccionarían? Acaba la pregunta. ¿Cómo reaccionarían los demás que escucharon eso? Tal vez pensarían que sus compañeros y los demás tenían razón, que por eso los corrió así nomás. Podrían perderle el respeto a ese profesor y pensar que él le tiene miedo, que puede que esté equivocado. Muchas preguntas, podrían haberse venido a la mente a los jóvenes. Pero como el profesor es muy sabio, permitió que el alumno pasara al frente y exponga su punto de vista y que todos vean cómo lo iba a hacer él. Le dijo, bueno, venga fulanito, acá tiene la pizarra, acá tiene el lápiz, el marcador. Bueno, exponga su punto de vista ahí. Bueno, Dios ha hecho algo parecido. Había millones de ángeles mirando lo que pasaba en el Edén. No estaban solos. Era como una clase, imagínense toda esa clase ahí. Dios, como ese profesor, aún más inteligente, ha permitido que Satanás, como ese alumno rebelde, gobierne el mundo, que demuestre cómo lo haría, y ha permitido que los seres humanos, que están bajo el gobierno de él, se gobiernen también a sí mismos bajo la dirección de él. Como hizo el profesor, permitió que pasara el alumno, que expusiera, permitió que ese rebelde y los demás pudieran demostrar lo contrario, porque el profesor sabía lo que estaba haciendo, Dios sabía lo que estaba haciendo. El demonio no, el joven rebelde tampoco. El profesor sabía que estaban equivocados. Por supuesto, el alumno pasó, tuvo su oportunidad, pero no tuvo éxito y demostró que él era el que estaba equivocado. Y por lo tanto fue expulsado del salón de clase con todos los otros rebeldes. Satanás, al igual que ese alumno, demostró que era él. Él está demostrando que es él el que está equivocado, no Dios. Porque él dijo, no morirán, pueden gobernarse solos, se les van a abrir los ojos, van a saber lo que es lo bueno y lo malo. Mintió, porque realmente sí se murieron. Y mire en el caos que estamos viviendo desde el primer momento ya en el Edén. Jeremías 10:23, que lo vamos a leer, el libro de Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, el capítulo 10, el versículo 23, dice lo siguiente. Jeremías 10:23. Vamos a buscarlo, Jeremías 10:23. Dice lo siguiente. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. ¿Y no es lo que estamos viendo hoy en día? El hombre no es dueño de dirigir ni sus propios pasos. No es dueño de gobernar una casa, muchas veces llevar una casa en paz a sus hijos, mucho menos un país, mucho menos, vamos a poner, un continente entero. El hombre solo lo ha hecho, ¿para qué? Para que las personas sufran. Dios
no impidió que esta serpiente original, que el diablo, demostrara que no tiene razón. Él le permitió todo este tiempo. Por eso fue necesario dejar pasar este tiempo. ¿Y qué demostró Satanás? En sus miles de años de la historia de la humanidad, ha aprobado todo tipo de gobierno. Totalitario, democrático, socialista, comunista, todos los gobiernos, imperialistas, la dinastía, bueno, todos los gobiernos que ha habido en el mundo entero. ¿Y qué ha demostrado? ¿Acaso ha acabado con la injusticia? Sí, ha habido avances, claro, ha habido el avance en la ciencia, en la medicina, bueno, muchas cosas. Pero la injusticia, la pobreza, los delitos, la guerra, no han dejado de aumentar bajo el gobierno de Satanás. Está más que demostrado que la gobernación humana ha sido un fracaso tremendo bajo el poder de Satanás. Dios no ha ayudado a este ser rebelde llamado Satanás, la serpiente original, a gobernar el mundo. Como tampoco lo hizo aquel profesor del ejemplo, a ayudar al chico a que hiciera, al alumno, a que resolviera el problema. No, porque si él sabía, bueno, a ver, hágalo. Si Dios evitara que ocurrieran terribles guerras, los crímenes, las desgracias, iba a estar apoyando a sus rebeldes. Y si él actuara así, sería cómplice de una mentira, la primer mentira que se desarrolló en el Edén, y que hasta ahora estamos pagando la consecuencia de esa mentira. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18, grábeselo. Dios ha prometido reparar todo el daño que causó esa primera mentira ya en el Edén. Y lo va a hacer. Tenga la plena convicción que lo va a hacer. La tierra va a volver a recuperarse de todo el daño que le causaron. Así es. En resumen final, para que no sea muy largo el video. La maldad, creo que ha quedado contestada la pregunta. La maldad, el dolor, están relacionados con el fracaso y la perversidad del ser humano. Es debido a esa rebelión de allá de Edén que el pecado existe, y por las decisiones erróneas de los seres humanos que no quieren aceptar la soberanía de Dios, de que Él sea nuestro único gobernante, porque Él es un Dios de amor, de paz. El humano en estos años que ha estado pisando sobre la tierra desde el primer momento, lo desechó a Dios y eligió a Satanás, un rey, un gobernante cruel, despiadado, que usa la mentira, el engaño. Por eso hay sufrimiento en la tierra. Dios sigue siendo bueno, santo y justo. Debemos de confiar en Él. Ahora que sabemos quién es el causante del dolor, de las desgracias humanas, el causante de que pasen tantas cosas malas en la tierra, es Satanás y la gente que está bajo la influencia de él, que desechó el gobierno de Dios. Pero no todo está perdido, no. Hay una esperanza, no es tenue la luz, sino que es una luz grande, inmensa. No todo está perdido. Jehová Dios se propuso ponerle fin al dolor, al sufrimiento. Serán eliminados, erradicados, sacados de raíz de la tierra, junto con el causante de este sufrimiento. Vamos a leer el último texto, que es el Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 5. Miren lo que dice, bajo el título Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, como su Dios, como su gobernante. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. La muerte no será más lo que causa el sufrimiento, la muerte, ni el llanto, ni el clamor, ni el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios se propuso eliminar para siempre el causante de este sufrimiento y todos los rebeldes que están con él. Hacer una nueva tierra, hacer un nuevo Edén, un nuevo cielo, donde Él va a condescender junto con el humano, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber muerte, donde no va a haber enfermedades, donde no van a haber cosas que hoy nos causan tanto sufrimiento porque no van a estar estas personas malas. Así que, quedada contestada la pregunta, que realmente, ¿por qué hay sufrimiento? Bueno, sufrimiento hay, repasando, porque Satanás y los humanos se apartaron del gobierno de Dios, eligieron gobernarse solo sin la protección, sin el adiestramiento, sin la guía, por decirlo así, de Dios. Por eso, el gobernante de este mundo es Satanás, el diablo, que fue expulsado del cielo para acá abajo, para la tierra. Un gobernante engañoso, odioso y cruel, que tiene bajo su dominio a personas del igual que él, que son los que nos causan el sufrimiento. Dios lo permite porque tiene una buena razón. La razón que tiene Dios de permitirlo es porque está en juego su soberanía, el derecho que Él tiene de gobernarnos como nuestro creador. Y le ha dado tiempo, como ese profesor, al alumno para que exponga a ver cómo va a ser un desastre el gobierno del diablo. Entonces, hemos visto que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo, ha sido un fracaso tremendo, pero Dios puso un tiempo para justamente eliminar de raíz a esta gente sin vergüenza. Estaremos viviendo bajo el gobierno de un ser amoroso, compasivo, sobre el gobierno de un Dios que es amor, no es que tenga amor, Él es amor, ¿me entiendan? Nosotros tenemos amor hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, nuestros padres, hacia los animalitos, mas Dios no. Dios es el amor, entiendan. Y bajo ese gobierno vamos a estar nosotros. Así que, por ahora, me voy despidiendo. Que tengan bendecido día a todos los que hoy estuvieron escuchando o van a escuchar. Compartan este video, denle like, compártanlo para que llegue a más personas, para que puedan entender por qué hay sufrimiento, cómo se va a eliminar y lo más maravilloso, que realmente viviremos bajo, como Dios siempre quiso, bajo su gobierno, como están viendo en la imagen, un Dios amoroso, un Dios que es amor, compasivo, que se interesa, porque así lo demostró cuando él estuvo en la tierra. Curó enfermos, sanó heridos, levantó muertos, sacó demonios. Lo hizo a pequeña escala cuando estuvo en la tierra y lo hará a gran escala mundialmente para todos aquellos que realmente pongan fe, crean en Él y se dejen gobernar por este ser, por este Creador amoroso y compasivo. Bendiciones.